Entonces, ahora para entender esto, que en realidad no es más complicado lo que hemos hallado ya. Vamos a entender antes, o sea, los elementos ya isoparamétricos. No voy a hablar mucho de teoría, voy a hablar directamente ya de resultados. Quiero que ya de una vez empecemos por esta función, ¿no? De menos 1 y más 1. O sea, ya no vamos a hablar de funciones de x de 0 a L, ¿no? Todo lo que vamos a hacer en 2D a partir, o 3D, siempre ustedes van a ver seguramente en libros también de elementos finitos, todo se utiliza en función a menos 1 y más 1, porque es lo que usa la computadora. A nosotros no nos interesa calcular esto a mano, o sea, no es nada efectivo calcular a mano. Entonces la única razón por la que hacemos esto, elementos finitos, es la computadora, ¿no? Entonces, para elementos finitos como este, digamos, el 2D, el triángulo, cuadrado, lo que son las placas, lo que son las losas, lo que son aquí los elementos finitos, no veo, octagonales, etcétera, podemos desarrollar una teoría, ¿no? Que también sería, les digo, difícil hacerlo en función de x y l, o x0 y xl, una integración de esto, digamos, ¿no? Sería muy complicado. O sea, se puede hacer, peor para esto, digamos. No, esto es otro nivel de cálculos, de teoría matemática, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros, en realidad, es seguir aplicando la teoría de numérica, ¿no? Seguimos aproximándonos a la realidad, no estamos calculando algo exacto. Pero obviamente nace de la teoría que seguramente un matemático les ha dado, han desarrollado esto, y hemos de ahí a calcular las ecuaciones paramétricas para ese cambio de variable, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a recordar de funciones de forma? Y esto es, a ver qué dice acá. Claro, ustedes si quieren inventarse cualquier cosa en la naturaleza, si quieren hacer una tesis, cualquier cosa, y ustedes quieren desarrollarlo esto en función de funciones de forma, o sea, eso es lo más difícil en realidad de esta teoría. Si ustedes hallan la función de forma y después hallan la matriz gradiente, ¿no? Ya han hecho, o sea, eso es en esta materia de elementos finitos, es lo más difícil. Bueno, lo más difícil, lo más complicado es hallar la función de forma. Para nuestro caso, nosotros era bien facilito, digamos, porque ya conocíamos muchas cosas, ¿no? Y aparte la geometría, la parte que es lineal, etcétera, no nos complicaba mucho. Pues seguramente para cosas más complicadas, ¿no? Lo más difícil siempre va a ser hallar las funciones de forma. Y a partir de eso ya es lo mismo que hemos hecho en hiper, digamos. Calcular la matriz de rigidez, la matriz de vectores, ¿no? O el vector de fuerzas, y así, ¿no? Entonces, el mismo procedimiento de siempre que se puede hacer en cualquier programa, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es cambiar, acuérdense, esto es como un recordatorio, que no estamos trabajando de esta forma, sino de esta forma, en una forma más general y más utilizable para la computadora. Entonces, también hay que saber diferenciar. Ahora, aquí es donde nosotros vamos a entrar, ¿no? A lo que son cáscaras, y a lo que son láminas o shells o membranas, ¿no? En teoría de cáscaras y en teoría de membranas hemos hablado bastante de qué fuerzas tienen que haber en una cáscara para que sea cáscara, ¿no? Entonces eso lo hemos visto seguramente, bueno, aquí en en la teoría de cáscaras nos dice qué condiciones tiene que tener para que se considere una cáscara, y les he dado ese ejemplito del huevo, ¿se acuerdan? Si el huevo
ustedes agarran la cáscara de huevo y ustedes lo apretan y se deshace, ¿no? Pero el huevo así en sí, si ustedes lo apretan con una mano y lo hacen presión, es duro, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esa carga está transmitiéndose a la cáscara, pero de una forma bien interesante, como una forma compuesta, digamos. Se aplica una carga aquí y la fuerza de presión se va a toda la cáscara, ¿no? En los tres sentidos. Entonces, el comportamiento de esto, digamos, si ustedes lo rompen, digamos, de acá una fuerza aquí directa, entonces se rompe y toda la estructura cae, ¿no ve? Entonces, ese mismo principio. Esta cáscara retiene cierta cantidad de fuerza axial o directa, ¿sí? Retiene, digamos, ¿no? Es el principio de cáscara. Entonces, también, aparte de cargas axiales, en la cáscara retienen momentos, ¿no ven? Entonces, cuando ustedes tienen momentos, es muy parecido a la teoría de vigas, ¿no ven? Donde manejas la deformación en función a la deflexión, ¿se acuerdan? Entonces, la teoría de deflexión es directamente la segunda derivada del momento dividido entre el e y, ¿no? Esta es la teoría de deflexión que la van a ver en toda la vida, ¿ya? Toda la vida la vamos a ver esta teoría de deflexión porque está basado todo lo que es columnas, vigas, losas, cáscaras, todo está en función de esta relación de linealidad, o sea, la deformación de lineal con respecto a esta función, ¿no? O sea, cómo se deforma en una forma de deflexión, ¿no? Entonces, esa misma teoría, ¿no ve? De segundas derivadas, cuando hemos calculado la matriz de rigidez de la viga con elementos finitos, hemos tenido que derivar dos veces con respecto a la función de forma, ¿se acuerdan? Lo mismo se hace para placas y también para vigas, por está marcado rojito. Todos los demás elementos que son, digamos que la carga está sobre los nodos, ¿no ve? Siempre se deriva una vez nomás, como hemos visto en las barras acá, ¿no? Se deriva una vez con respecto a la función de forma y se obtiene la matriz gradiente y a partir de ella pues había tu matriz de rigidez. Pero en cambio con placas y con vigas o cualquier elemento finito que tenga flexión, entonces se tiene que derivar dos veces con respecto a la función de forma, ¿no? Espero que esté claro. Entonces, como algo que también no les hablé mucho, ¿ya? Pero es una propiedad de las funciones de forma. Miren. A ver, vamos al más simple. Para un axial. Vamos allá, función de forma. ¿Cuál es la función de forma? Esta acá, ¿no? V es la gradiente. Función de forma era ¿no ve? La función de forma de una barra en axial era 1 menos x sobre L y x sobre L, ¿no ve? ¿Qué dice? Cuando ustedes reemplazan los nodos, ¿no ve? Cuando ustedes reemplazan aquí, digamos, para este nodo 1, ¿qué era? ¿Se acuerdan? O sea, el límite, les digo. 0, ¿no? Aquí era L. Si ustedes reemplazan en la función de forma el límite del nodo, ¿no ve? Siempre en el punto de interés que está hallando, por ejemplo, en el U1, ¿no ve? O el N1, en este caso va a ser N1. ¿No ve? Si x es 0, ¿cuánto va a ser mi función de forma? 1. ¿De acuerdo? Y si yo reemplazo este 0 en todos los demás puntos, ¿no ve? Siempre la función de forma, o bueno, sí, la función de forma en el otro punto con el mismo coordenada va a ser siempre 0. Siempre. Fíjense qué es lo que pasa ahora acá. Digamos, si yo reemplazo esta acá en el punto de interés, este acá.
x igual a L, entonces este acá L con L, y esto se vuelve 1, ¿no ve? Entonces aquí la función de forma del nodo de interés se vuelve 1. Y si yo reemplazo esto en los demás puntos, seguramente va a ser 0. Si yo reemplazo acá, esto va a ser L. 1 menos L sobre L, esto es 0. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí cuando he querido hallar el punto de interés en las funciones de forma, generalmente, esto se cumple siempre, ¿no ve? Es como cuando les decía, ¿no ve? Una matriz de rigidez siempre simétrica. Una matriz de rigidez, ¿cómo se llama esta parte? La diagonal principal siempre es positiva. Esta es una de las propiedades de función de forma. Si ustedes van a reemplazar el límite que ustedes han hallado en punto de interés, entonces siempre van a hallar 1. Siempre va a ser eso. Y en los demás tiene que ser 0. ¿Vale? Eso se cumple siempre. Si no se cumpliera, está mal. ¿Vale? Es como una matriz de rigidez. Si tu matriz de rigidez no es simétrica, quiere decir que está mal. ¿Vale? Eso es una propiedad. La otra también es lo mismo. O sea, si ustedes si trabajan con un punto de interés en otro punto, ¿no ve? O sea, que el mismo valor en otro punto va a ser 0. ¿No? Y también sumando haz otra función. Si sumas todas las funciones de forma, te tiene que dar 1. ¿Será que es cierto? A ver. 1 menos x sobre L más x sobre L. Eso se va y efectivamente es 1. Si ustedes sumaran todas las funciones de forma, les tiene que dar 1 también. Eso es otra propiedad. ¿Vale? Ahora, esto es muy antes de trabajar con menos 1 y más 1, ¿se da cuenta? Entonces también hemos trabajado ya no de 0 a L, o sea, el dominio de la integración ya no es de 0 a L, sino de menos 1 y más 1. Eso es otra cosa. Entonces, estos elementos isométricos, en realidad, estamos trabajando con dos propiedades, con estas dos propiedades que les estoy diciendo. Primero, vamos a considerarlo. Fíjense que tengo aquí una función de x y una función de y, ¿no? Entonces aquí, ¿yo qué es lo que tengo? Tengo 4 puntos cualquiera, ¿ve? Y estos 4 puntos yo los voy a poner en función, o sea, pueden estar en cualquier lado de x y, ¿ya? Pero yo los voy a transformar a otra función que no es x y, sino psi y n, ¿no? Este n ¿cómo se llama este símbolo? En griego, eta, creo que es eta, ¿no? Digamos que es eta, ¿ya? Sí y eta. Entonces, al transformar, yo me voy a asegurar, ¿ya? Yo me voy a asegurar que estos 4 puntos, en los límites, ¿no ve? Sea de menos 1 y más 1, ¿ok? De este lado de acá con respecto a este lado de acá, en la parte horizontal. Este acá con este acá, igual, esta parte horizontal, o perdón, vertical. Y cuando me refiero a este punto igual, menos 1 y más 1, menos 1 y más 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos obligando a transformar una función que donde sus límites, no importa dónde estén los puntos, hallemos una ecuación, ¿no? de psi y eta, donde podamos trabajar así, como en este caso. O sea, no importa la figura que ustedes tengan, se va a representar de esta forma, ¿no? Entonces, aquí tienen psi, aquí tienen eta, donde los puntos que ustedes han puesto en plano x y se va a ver así, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y este es el x, ay, perdón, no x, esto sería 0, 0. El eje, ¿sí, no? 0, 0. Fíjense que cada uno de estos va a tener 1 y 1, ¿no? Aquí esto es menos 1 y 1, ¿no? Entonces estamos haciendo como una... Ay, qué mal, ¿no? Como no me puedo acordar. Ah, esto estaba bien. Está mal, ¿no? Estoy adelantando. Así, ¿no? Entonces, sí, estamos trabajando todo con unos y unos, pero transformando estas
en vez de x y y, trabajar con otro sistema de coordenadas, ¿no? Pero sus límites van a ser siempre de 1 y menos 1, ¿no? A ver, claro, es que cuando esta es la función de forma, fíjense, de 3 nodos, como les decía hace rato, ¿no? Sería interesante que ustedes hallen este resultado, ¿no? Esto les voy a pedir alguna vez de tarea cuando haga el curso, hallar la función de forma de 3 puntos. En realidad esta es la respuesta, pero me gustaría saber cómo han llegado hasta acá. Esta es la función de forma, es tipo así, ¿no? Entonces, fíjense que se ve mucho más limpio en vez de x trabajar así, solamente con una función, ¿no? Entonces, esa transformación, por si acaso, o sea, solamente les pediría hasta acá, ¿no? Porque llevar de acá hasta acá es complicado, porque hay que hacer otras cosas. Entonces, vamos a tener algo complicado, o sea, que debería ser realmente muy complicado hacer esto en x y y. No algo simple, ¿no? Donde, digamos, aquí la transpuesta, o sea, vamos a hallar esta parte de acá como si fuera una sola función de sí, ¿no? Bueno, en este caso sería, no, creo que abajo está, aquí está. Estos dos puntos, ¿no ve? Va a ser de sí, o sea, ¿dónde está? Claro, esa función de menos 1 y más 1, ¿no ve? Va a ser de sí, y de eta de acá a acá. O sea, estamos como que uniendo dos partes de sí y dos partes de sí. Solamente es una unión de funciones, ¿no? Entonces, a partir de esa unión de funciones, ¿no? Ustedes pueden relacionar cuánto va a valer la función de forma, porque básicamente esto ya es la función de forma. Quiero que a ver, no les explico esa parte. La función de forma, estamos arribita, los puntos. ¿No? Esto es, fíjense, la función de forma para una barra es esta de acá, ¿no ve? 1 medio menos sí sobre 2, ¿no ve? Ahora este de acá lo mismo, está acá. 1 medio de multiplicado por esto y igual este de acá. Entonces ya estamos aplicando directamente la función de forma en dos puntos de acá, pero lo estamos haciendo así solamente como una superposición. ¿Por qué se puede superponer? Gracias a que estamos trabajando de una forma lineal. Bueno, hay muchas ventajas por eso de trabajar linealmente todo. Ahora, en la función de forma, bueno, la función de forma ahora de cada uno de estos puntos se va a ver así. ¿Cómo sé que se va a ver así? Solamente estoy uniendo puntos, fíjense. Acá este acá, que va a ser positivo 1 y 1. Tendría que tener este acá positivo con este acá negativo. Si multiplican este por este positivo, después este por este, van a tener acá a su lado n2, en realidad sería n1 acá, estoy confundiendo. Este acá, a ver si este va a ser 1, 2, 1, 2. Ay, la multiplicación lo tenía aparte, pero no sé si estaba acá, creo que me copié esa partecita. Pero obviamente es multiplicar solamente estas dos funciones de forma. A ver, fíjense, porque multiplicando en función a sus coordenadas, ¿no? Obtienen estas funciones de forma para cada punto, para cada uno de estos de acá, solamente reemplazando las funciones. ¿No? Entonces 1 medio por 1 medio es 1/4. En este caso es 1 menos sí por 1 menos eta. ¿No? Lo mismo acá, más, hay más y aquí hay menos. Pues aquí otra vez más y otra vez aquí más, menos y más. Entonces esto va a depender mucho de cómo vas a o sea, qué punto quieres analizar, ¿no? Si vas a analizar este punto, seguramente, a ver, quiero que entiendan eso, lo que hace rato he dicho. Este va a ser 1 y 1 para 3. En teoría me tendría que salir 1, ¿no? El resultado. Si yo reemplazo acá, va a ser 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. 2 por 2, 4. 4 sobre 4, 1. ¿No? Si ustedes reemplazan 1 y 1 acá,
que los demás les va a salir 0. Siempre. Entonces es algo... llegar acá, les digo, cuesta. Es bastante trabajo. Ya lo había resuelto, pero es que no lo puse ahí. Pero quiero que vean, ¿no? esa propiedad primero. Ahora, una vez que haya la matriz, ¿no?, de n, o sea, n1, n2, que es función de forma, ¿no ve? Y básicamente es como una matriz de función de forma, n1, n2, n3, n4. Entonces, como o sea, ahí se resumiría todo y ya muere, ¿no ve? Pero no es tan simple. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos nosotros cargas axiales, ¿no ve?, relacionamos la deformación con el esfuerzo simplemente con el modo de elasticidad, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros tenemos en 2D, tenemos un esfuerzo, ¿vale? En realidad dos esfuerzos normales y uno de cortante, que puede ir así o puede ir así. Entonces, a esa relación de deformación va a cambiar harto. Entonces, la matriz constitutiva que relacionaba esfuerzo y deformación sí va a cambiar, ¿no? Entonces, en este caso ya no va a ser tan sencillo como hace rato. Entonces, acuérdense que si ustedes hacen esto, empujan acá, esto también se va a contraer, ¿no? Pero se hace más largo, pero se va a hacer más chiquito también acá, en la parte transversal. ¿Cómo le hemos llamado esa unión de parámetros o cómo le llaman? A esa relación de deformación lateral y longitudinal hemos llamado coeficiente de Poisson, ¿se acuerdan? Esto es válido, súper válido en 2D y 3D. Entonces ya no es tan fácil hallar la matriz constitutiva, ¿de acuerdo? Entonces esto pasa también en membranas, ¿no? En membranas donde solamente el estrés sucede en X y Y, por ejemplo, ¿no? O sea, solamente estamos pasando en 2D. Eso es básicamente el ejemplo que hemos hecho ahorita, ¿no? Entonces, quiero que se fijen en algo. Este es el elemento finito de placa delgada o gruesa. Ese es el primer paso para entender de placas. Es entender qué está pasando en esa matriz constitutiva. Fíjense que si yo quiero hallar una placa relativamente delgada, ¿no ve?, la relación de esfuerzo y deformación es este de acá. Y esto por si acaso lo hemos aprendido de Resist 2. Esto es Resist 2, básicamente. Eso se ve en Resist 2. ¿Para qué? De aquí hemos hallado la relación, también la teoría necesaria para hallar el círculo de Moore, ¿no? Entonces, se asumía que era una placa delgada, ¿no? Por ende, hacías la relación de deformación y hallabas esta matriz constitutiva, ¿no? Pero cuando la relación de espesor no era tan pequeña con relación a la parte que nos digo, a ver, si no ve la placa, si el espesor de acá no era tan pequeño con respecto a sus lados de la placa, entonces teníamos que trabajar con un plano de deformación en los tres, considerando el plano de deformación en los tres ejes, ¿no? Entonces la matriz constitutiva sí cambia harto. En palabras simples, en SAP, en TAPS, en todos los programas que hemos hecho, esto era nuestro shell thing y este acá es nuestro shell tick. Entonces cuando ustedes utilizan losas, ¿no ve? Y si ustedes ponen shell tick, fíjense cómo va a cambiar su matriz. Harto cambio. Van a tener otra relación de esfuerzo y deformación. Entonces ustedes tienen que saber qué elemento finito, cómo lo van a usar dependiendo al modelo, ¿vale?
Esto es bien importante. Esto ya les da el concepto de saber cuándo y cuándo no deben usar. A ver, el shelteing o el sheltick. Ahí está la respuesta, ¿no? Que no copié eso. Sí, esto era para muros. No he copiado eso. Se tenía el ejemplo de placa, la placa delgada, y el ejemplo de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama esto? De muro. Bueno, lo que van a hacer, creo, algunos de ustedes van a hacer represas, ¿no? Entonces tendrían que utilizar el sheltick para las represas porque va a ser una pared grande. Y acá el tema de las placas lo vamos a utilizar el shelting para las cúpulas, bueno, y para las losas de los tanques de agua, no de las represas. Entonces ya les estoy adelantando, esto va a ser para cúpulas y para las losas de los tanques de sus proyectos, y esto utilícenlo para lo que sería la represa. Van a tener un mejor modelo, ¿no? ¿No tienen preguntas, chicos? ¿Están entendiendo? Que siento que hablo y hablo y hablo y no sé si me están entendiendo. Sí se entiende, Auxi. Perfecto. Es un poco difícil de tragar, pero sí se entiende. Genial. Sí, o sea, eso como que les tiene que llegar poco a poco. Es como su cerebro ahorita tiene que ser como una esponja, ¿no? Que se dan cuenta que estoy utilizando conceptos desde primer semestre, ¿no ve? Entonces es como buscar en la biblioteca de su cerebro, de su memoria, y acordarse de conceptos que ustedes ya lo saben, solamente que se han olvidado, ¿no? O sea, que no han practicado y lo estamos volviendo a ver, ¿no? Entonces, por eso es bonita esta materia, porque yo les digo la verdad, yo cuando empezó cálculos, he empezado, no sé, otras materias, ¿no ve? Que decía, ¿para qué me va a servir esta macana? Decía, ya saben para qué sirve. Análisis vectorial, por ejemplo, una de ellas. Yo no sabía para qué me servía esa materia. Vean, ahí ya lo saben. Gracias a eso se puede entender lo que es el jacobiano o la transformación de coordenadas. Ahora, aquí entra la parte bonita, ¿no? Que es la parte entre comillas bonita, ¿no? Es la parte de derivadas parciales. ¿Por qué utilizamos derivadas parciales? Porque tenemos que transformar de coordenadas. Aquí nuevamente les decía, aquí entra cálculo 2 y análisis vectorial. Porque para hacer una transformación de coordenadas y una transformación de x a y a una función, digamos en este caso v, ¿no? Vamos a hacer una derivada parcial, ¿no? Una de x con respecto a u, de y con respecto a b, y después así. ¿Por qué? Porque aquí nos interesa relacionar la deformación en x por la parte axial, la deformación en y por la parte axial y las cortantes que van en el sentido, ¿no? Entonces, esto sí nos va a ayudar bastante a que hallar al fin la matriz gradiente, ¿no? Este de acá es la matriz gradiente que está relacionando esfuerzo y, ¿qué hemos dicho? ¿No ve? Deformación. Porque este de acá son deformaciones y este de acá son esfuerzos. Entonces, perdón, desplazamientos y la matriz, porque claro, porque la matriz gradiente está en función del esfuerzo, eso los he dicho siempre, ¿no? Y en caso del desplazamiento, ¿no? O sea, está multiplicado por la matriz gradiente, entonces tenemos esta relación que ya la hemos visto allá arribita, ¿no? Entonces de esta forma sería la matriz gradiente. Y ahora, a ver, este cambio de variables, a ver, lo que nos hace hacer
es un cúmulo de familias de cadena, o sea, de las reglas de la cadena, ¿no? ¿Se acuerdan de derivadas? Que al hacer este tipo de cambios nos, o sea, obliga a la ecuación a que tenga bastante reglas de la cadena, ¿no? Entonces no vamos a trabajar mucho en esto, pero fíjense que la relación, aquí está, miren, el cambio, para hacer este cambio, digamos, de lo que teníamos de x a y, de psi a eta, este acá es el cambio g o j, bueno, que va a servir para nuestro término extra de cambios, ¿no? Que va a ser el jacobiano. Entonces acá ese jacobiano es este acá. Derivan esto de la función principal, ¿no? Y ustedes ya tienen su jacobiano. Entonces ya con todo eso ya podemos reemplazar como les digo, ya tenemos ya tendríamos con eso la matriz de rigidez, ¿no? Y con esta función de forma tendríamos también nuestra función de cargas, digamos. O sea, se dan cuenta que esto se va complicando más y más a partir de que ya estamos trabajando con un D primero, ya parecía bastante complicado, y en 2D lo estamos viendo mucho más complicado, ¿no? Entonces sí, esta materia requiere mucho cálculo, es decir, mucho cálculo, porque como les decía, es una materia general donde estamos integrando básicamente la naturaleza en 2D y en 3D. Nosotros cuando trabajamos en hoja y papel solo estamos trabajando en 2D, pero asumiendo todo como una barra, ¿no? Como una línea, dos puntos. Entonces esta materia requiere que entendamos un poco más allá, ya no solo línea de dos puntos, sino una superficie, después un volumen. Y les cuento que esto se complica mucho más en 3D, ¿no? Para hallar un sólido, por ejemplo, un elemento finito sólido. Esto es mucho más grande, ¿verdad? Entonces, para que veamos la aplicación un poquito de esto, en la noche, ya no hay mucho tiempo ahorita, vamos a ver un ejemplo rapidito de una viga en la noche, y quiero mostrarles esto ¿cuál es la ventaja de usar elementos finitos en vez de utilizar una teoría matricial, digamos, que teníamos dos puntos y una línea, ¿verdad? Entonces también hay por si acaso elementos finitos de líneas y puntos, ¿no? Pero lo que nosotros nunca hemos hecho así a mano es esto, ¿no? O sea, fíjense que yo estoy transformando o sea, estoy idealizando una viga, ¿se acuerdan? Una viga que tiene, digamos, de hormigón armado. Yo la he idealizado con dos puntos y una línea, ¿se acuerdan? Es de isostática, que es eso. Pero si ustedes quieren analizar en 2D, podríamos analizar de esta forma, con placas, digamos. Entonces, sería interesante hallar cuánto es la matriz de rigidez de esta placa, ¿no? A partir de esta carita P, ¿no? Que es la misma. Fíjense que esto es mucho más, por así decirlo, no real, les voy a decir. Es un poco el modelo. Está bien, te va a dar, creo, lo mismo para este caso. Si vamos a hablar de una viga de hormigón armado, ¿no? Que es así, te va a dar lo mismo. O sea, ¿para qué te vas a complicar, digamos, ¿no? ¿Para qué hacemos esto, digamos? Esto es lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Y eso creo que lo podemos ver esta noche. Les voy a explicar bien esta noche esto. O sea, vamos a derivar vamos a derivar la parte isométrica para hallar la función de forma, y van a fijarse que es igual, es bien sencillito. Fíjense, son 4 o 5 hojitas hasta llegar aquí hasta el jacobiano inclusive. Entonces es para esto, chicos. Nosotros o ustedes también pueden modelar qué viga de hormigón armado conocemos que es así media rara en función, o sea, una forma rara que no solamente es cuadrada. Entonces díganme, ¿qué elemento de hormigón armado ustedes conocen que no solamente es cuadrada, que se utiliza bastante? ¿Vigas T? ¿Vigas T? Puede ser. La viga cartelada, Chris. Viga cartelada, exacto, gracias, Roberto. ¿Qué más?
las BPR. Gracias. Entonces, les digo, ustedes al hacer su proyecto de preesforzado, toda la teoría que han usado para calcular las vigas de PR, absolutamente toda han sido así. 2 líneas, una línea, 2 puntos. Y eso les puedo dar en mi cabeza. No han aplicado otra teoría que es línea 2 puntos para hallar tanto los momentos, las cortantes, todo lo han hallado con línea de 2 puntos. O sea, ¿por qué? Yo sé, porque obviamente he pasado la materia con ustedes. Entonces, si ustedes quisieran saber, por ejemplo, cómo se va a deformar aquí el elemento por una excesiva carga puntual, aquí digamos, es imposible que me digan cómo va a reaccionar la viga. Solo me van a decir cuánto es la cortante en ese punto. A ver, o sea, si ustedes me dicen, ok, puedo hacer una carga puntual grande acá, y yo sé que la cortante va a ser así, ¿no? Entonces, ok, pero ¿cómo relacionas esa cortante a la deformación acá? ¿Te das cuenta? O sea, ustedes no me podrían decir con la teoría que ustedes saben, no hasta ahorita, que ustedes, bueno, que hemos aprendido en la universidad, jamás me podrían decir cómo va a reaccionar esta deformación o el ala de una viga BPR, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, modelando las vigas BPR de esta forma con elementos 2D, por ejemplo, como plaquitas, entonces, ok, qué genial, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho también en the bridge. Entonces, pueden usar eso, chicos, ¿no? Entonces, pueden usar esta teoría. Hubiera querido también, bueno, esta noche también vamos a hacer a la parte de la viguita, vamos a hacer ¿cómo se llama? La teoría de von Mises, que aplica bastante a la teoría de placas, ¿no? No lo hemos visto nunca, o sea, no, en la universidad no vemos ese tipo de ¿cómo les digo? En uno de mis videos, los que se han instalado el SAP 22.1, por ejemplo, yo hablo en los primeros minutos de la instalación, hablo bastante, 2 minutos, hablo de la teoría de von Mises, que se resume a elementos como estos, por ejemplo. Yo cómo sé que la deformación acá es excesiva, ¿no? Aquí ustedes ya no pueden utilizar la teoría normal, ¿no? Ustedes ya no pueden utilizar L sobre 12 o como decían, L sobre 500, L 400, o sea, eso solamente es para deflexión, ¿no? Entonces, para saber deformaciones máximas, ¿no? Yo utilizo en placas y en elementos como estos, utilizo bastante lo que es la teoría de von Mises, que es una teoría de placas, ¿no? Y más que todo nos sirve para elementos, como les digo, prismáticos, ¿no? Como acaba de dar su ejemplo todos sus compañeros de ustedes, o sea, me han dicho vigas acarteladas, vigas de PR, lo que ustedes quieran se puede modelar, ¿no? O sea, vigas T, vigas en C, o sea, lo que ustedes quieran. ¿Y cómo modelar eso? O digo, no modelar, sino cómo obtener resultados, es netamente una teoría de von Mises. Bueno, entonces la teoría de von Mises es igual interesante. O sea, yo solo sé la respuesta, no sé cómo la han hallado, pero se aplica bastante, ¿no? Este semestre el Inge Caballero en Metálicas les hablaba un poco de teoría de von Mises, ¿no? Pero bien levemente, un poquito más. Saben que el Inge Caballero es uno de los pocos docentes que se preocupa mucho de lo que están aprendiendo, ¿no? Y les quiero mostrar esa diferencia de placas, ¿no? A ver, cuando ustedes hacen el update, no sé si se acuerdan, en sus proyectos, decían el update de la losa, ¿no? Ustedes tenían los elementos finitos de dos formas, a ver. Tenían en area objects. ¿Qué quiere decir area objects? Este elemento finito, ¿no? O utilizar frame objects, quiere decir este elemento finito.
Entonces, muchos de ustedes han tenido problemas con eso, porque este acá, por ejemplo, si utilizo esto, lo voy a ver como una línea, puntos, líneas, puntos. ¿Qué quiere decir? Que la losa, que era así, digamos, o sea, que era así, en 3D, ¿no ve? Yo lo estoy considerando como si fuera solamente un punto. ¿No ve? Entonces toda la inercia, toda el área se conserva aquí en este línea y punto. Pero es otro modelo, ¿se dan cuenta? ¿Cuál modelo van a usar? No sé, depende de ustedes. Entonces, para eso les sirve ese update, ¿ok? Eso quería hablarles desde hace rato, pero no me iban a entender. Estoy seguro que la mayoría me han entendido ahora, ¿no? Entonces, espero que les haya servido bastante esta parte introductoria de elementos finitos. Bueno, y en la noche vamos a hablar un poquito de lo que era o sea, el agent values, ¿no? Los autovalores. Es cortito, es bien cortito, y ese autovalor define qué tan preciso es tu modelo acá. Aquí tienes, por si acaso, en el bridge tiene, voy a buscar el autovalor de una función, ¿no? Y les voy a mostrar que es dependiendo del modelo, si es 0 o más 1, menos 1, estable o no estable. Bueno, entonces ahí quedamos, chicos. Esta noche vamos a ver eso y no sé si tienen preguntas. Ay, Dios. Si te gustó el video, dale un me gusta, comparte y suscríbete a mi canal para muchos más videos de ingeniería civil. Hasta pronto.